Hola. Que todo el mundo queja. Hi, everybody complains about my Spanish, so he's going to speak English. Bueno, voy a hablar en inglés porque cuando hablo en la conferencia Ruby en Uruguay, todo el mundo se queja. Yo pienso acerca de cómo usar mis 10 minutos y como nosotros somos orientales, estamos en la República Oriental del Uruguay, decidí concentrarme en la filosofía oriental. Entonces, la historia de Juan Salvador Gaviota o Juan era una buena forma de hablar acerca de qué significa ser un programador y qué es lo que hacemos cuando hacemos desarrollo de software y la evolución de nuestra gente. Los que no conocen la historia de Juan Salvador Gaviota, es de la década de 70 y la historia de qué significa vivir y por qué vivimos. Y es una metáfora que habla sobre una gaviota. La gaviota vive como todas las otras gaviotas en un grupo de gaviotas, pero tiene una diferencia. Le gusta jugar, le encanta jugar. Y entonces empieza a jugar y aprende que lo más interesante, la forma más linda de jugar es volando, porque eso es lo que hacen las gaviotas. Pero vuela, y no vuela en la forma utilitaria de cómo voy de aquí hasta ese otro lado, pero aprende a realmente disfrutar del arte de volar, o sea, cómo aterrizar sin aletear y cómo volar en espirales y todas las cosas que saben hacer los pájaros, pero que no son muy útiles para las gaviotas en su vida de día a día. Así que tomamos este concepto de volar y cómo convertir esto en un arte. Entonces, Juan Salvador vuelca su cuerpo y su alma, dedica el cuerpo y su alma a volar y no le interesan mucho las otras cosas, así que no le interesa tanto encontrar una pareja, ni tener pichones, ni encontrar comida y todas las cosas normales que se supone que tenemos que hacer como gaviotas. Entonces se convierte en la oveja negra, es exiliado de la comunidad de gaviotas que son muy serias acerca de su trabajo. Los gaviotas son muy profesionales, animales muy serios, juegan bien con los otros y se pelean por la comida y crían a sus hijos y no hacen preguntas muy profundas. Entonces, Juan Salvador Gaviota empieza a volar y vuela cada vez más alto y dice, bueno, voy a abandonar este grupo de gaviotas y voy a ver qué encuentro por el mundo. Y eventualmente, yendo en espirales más arriba y más arriba en el cielo, llega a otro nivel de la existencia. Y ese nivel de existencia es un lugar donde todas las gaviotas disfrutan de volar. A todas las gaviotas les encanta volar y practicar ese arte, les encanta enseñarse unos a otros y ser mejores y mejores en sus cosas, y les interesa cada vez menos las actividades cotidianas de ser una gaviota, y les interesa más el hecho de la razón de la existencia. Así que se alejó de un mundo donde la actividad de las personas era encontrar alimento y acoplar y tener pichones, y se pasó a otro mundo donde hay un significado profundo a sus actividades. Eventualmente llega a un lugar donde se dan cuenta que la mejor forma de aprender y ser un experto pleno en su arte particular es enseñando. Entonces dice, bueno, habría que volver, y la forma que yo aprendo es comunicándome con otros, y eso no lo podía hacer solo como un individuo, pero ahora que encontré una comunidad, tal vez yo pueda regresar a mi comunidad original y les enseño a ellos para que todos podemos aprender a amar nuestro arte y ser
dejar de ser tan utilitarios. Y la razón por la cual me gusta esta historia es que es una historia acerca de nosotros mismos y qué significa ser un profesional, qué significa ser un artista, qué significa ser una persona que le importa mucho su trabajo. Nosotros nacemos sin saber cómo se programa, nacemos sin la idea de por qué venimos y qué es lo que hacemos, pero en algún momento tuvimos acceso a una computadora. Tal vez teníamos 5 años de edad o 25 años de edad, pero llegó un momento en que empezamos a jugar con la computadora y se acabaron dando cuenta que no era algo que podían usar, sino algo que ustedes podían configurar y crear. Y la mayor parte de los que estamos aquí somos un poco viejos ya, pero la próxima generación de aquí, de Uruguay, en cada generación, cada chiquilín tendrá una maldita computadora y cada una de esas computadoras tiene Python, no Ruby. Pero bueno, aprenderán a programar y entonces eso es lo importante. O sea, significa que todo el mundo en este país tiene acceso a eso. Y no tienen acceso diciendo, bueno, tienes que aprender a programar en Python porque es útil o porque el trabajo, porque vamos a ayudar a la economía. Piensan en esto, en cómo hacer juegos de video y hacer juegos de la misma manera que nosotros cuando comenzamos hacer las cosas cuando empezamos a jugar. Y en algún momento todos estos chicos que juegan a los videojuegos y con animación y haciendo cosas, llega alguno que en algún momento les dice, bueno, hay un trabajo programando, se puede conseguir un trabajo programando. Sé que todos ustedes pasaron por esto. Bueno, ¿qué me dan un trabajo por hacer algo que es divertido? Y jugando, lo que yo estuve haciendo en mi computadora para divertirme y ahora me van a pagar por eso y no es prostitución. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente a esta altura? Y particularmente en Uruguay y en América Latina. O sea, me apasiona esto, me dijeron que es una fuente de trabajo, me dijeron que es el futuro, entonces tal vez van y reciben educación formal. Ahora, la parte más triste de todo esto es que por más bien intencionada que es la Facultad de Ingeniería y la ORT y la UTO y todos estos lugares donde todos ustedes pueden aprender aquí, o BIOS, el hecho es que es una educación bastante inútil y no se puede hacer mucho al respecto siempre que piensen que están enseñándoles algo concreto, porque el mundo del desarrollo del software es un mundo que cambia. Es una cosa que no es estable, que no es fija ni estática. Así que, ¿qué es lo que hay que aprender? Lo que tienen que aprender, ya sea por su propia cuenta o en la universidad, no es cómo ir a pescar o cómo compilar algo en Java o utilizar modular, o sea, lo que sea que les enseñan. Lo que ustedes tienen que hacer es aprender a pensar, aprender a explorar, a crear. Y entonces eso les permite continuar pensando y creando en el futuro. Y el sistema educativo nos enseña a ser monos con corbata. Nos enseña que tenemos que ser como la gente que va a la conferencia de GeneXus. Está genial la conferencia, se aprende mucho, ustedes aprendieron mucho de ellos y estoy segura que muchos de ustedes mismos han ido a esa conferencia de GeneXus. Y si ustedes trabajan usando un traje y corbata, capaz que se sientan muy incómodos porque en esa conferencia no hay muchas remeras, muchos t-shirts, pero han hecho mucho para la comunidad, nadie lo discute. Pero ellos pensaron que tenían que ser serios y profesionales. Pero lamentablemente pensaron que les estaban enseñando herramientas y ustedes aprendían a usar las herramientas de ellos para construir cosas. Ahora, cuando uno aprende a usar herramientas, uno está aprendiendo a hacer bugs. Entonces, cada vez que trataban de hacer algo, funcionar con Internet Explorer o lo que sea, eso es cómo se aprende a hacer los bugs. Nada que es útil, que les da una visión más amplia de lo que hacen. No es algo... O sea, es un aprendizaje que tenemos que tratar de limitar porque nos llena nuestro cerebro con una cantidad de información inútil. ¿Y qué le quiero pedir a ustedes que hagan? Creo que busquen otro camino. Y la razón por la cual comenzamos con RubyConf en Uruguay es porque no había un espacio coherente
para luchar, para conseguir otro camino. No había un espacio para decir, bueno, nosotros somos la comunidad, la pasión y la calidad de nuestro trabajo es lo que nos interesa. Y no es otra cosa, no se trata de hacer plata, de hacer dinero, no es algo de hacer que crezca la economía del Uruguay y crear empleo. Está fantástico eso, pero no se trata de eso. Nosotros nos enseñamos unos a otros para mejorar sobre que nos apasiona nuestro trabajo y cómo mejorar. Y hay una razón más profunda, y Fernando habló de esto. ¿Por qué hacemos esto? Es porque como desarrolladores de software y como creadores de tecnología, nosotros somos superhéroes. Tenemos poderes para cambiar el mundo y nadie más tiene esos poderes. Nosotros tenemos más poder para cambiar el mundo que los políticos mismos. Tenemos más poder para cambiar el mundo que el 1% sea la gente más rica del mundo. Tenemos más poder para cambiar el mundo que cualquier militar. ¿Y por qué tenemos tanto poder para cambiar el mundo? Es que nosotros podemos crear el mundo. Nosotros podemos crear la forma en que funciona el mundo. Nosotros estamos escribiendo el software que hace funcionar los sistemas de la economía y la educación y la sociedad. Nosotros configuramos lo que es fácil, lo que es posible y lo que es difícil. Entonces nosotros podemos elegir eso y ahora viene la responsabilidad de saber cómo damos forma a eso y cómo lo dirigimos. Así que quiero que haya un espacio a través del cual nosotros tenemos esa conversación. Entonces no somos cualquier tipo de, bueno, este es el trabajo, yo marco tarjeta cuando entro y cuando salgo. No es que estén mal estas tecnologías, pero esas comunidades tienen algunas porciones que son apasionantes, pero hay otras porciones que no son nada apasionantes. Entonces la comunidad de software libre tiene algo que es mucho más importante y es que nosotros aprendemos, creamos, nos enseñamos unos a otros y creamos una plataforma común. Nosotros estamos juntos trabajando para crear un nuevo mundo. Y de eso se trata lo que hacemos. Y eso es lo más importante que hacemos. Tenemos todos estos proyectos, todas estas compañías, tenemos empleos, somos freelance, nos pagan, hacemos todas estas cosas, pero colectivamente lo que estamos haciendo es creando un nuevo mundo. Y yo lo que les pregunto a ustedes es que no sean complacientes, continúen volando. Y además recordar que ustedes tienen la libertad de ser ustedes mismos, ahí, aquí y ahora, y nadie puede interponerse. Muchísimas gracias.